Okerkale Irratia. Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Alex Turrillas Aranceta y os hablo desde mi atalaya de Okerkale Irratia, la emisora podcast de Kultur Elkartea de Deba. Como sabéis, la atalaya es un espacio que intenta contribuir con un minúsculo grano de arena a la difusión de nuestro pasado, nuestra historia y nuestra cultura. Y para ello, hoy hablaremos de un tema que espero os guste y al que he titulado Deba, ballenas y balleneros. Comenzaremos con una bella música renacentista que nos va a transportar en el tiempo siglos atrás, hasta cuando los de Barra se enriquecían gracias a la caza de un maravilloso cetáceo, la balaena vizcayensis o ballena de los vascos. Si hacemos un recorrido por las villas costeras de Lapurdi, de Guipúzcoa y de Vizcaya, veremos que numerosos escudos de estas poblaciones tienen reflejado la imagen de la ballena en su escudo. Así tenemos, por ejemplo, poblaciones como Biarritz, Hondarribi, Orio, Zarauz, Guetaria, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Bermeo. Todas estas poblaciones tienen la ballena reflejada en su escudo, y con mucho orgullo. Bueno, Deba no tiene la ballena en su escudo. Nuestro escudo es un castillo con dos leones rampantes. Pero no quiere decir esto, el hecho de que no aparezca la ballena reflejada en nuestro escudo, que Deba no fuese o no tuviese importancia en la caza de la ballena. Justo todo lo contrario. Deba tuvo una gran importancia en el pasado en la caza de la ballena. No solamente en nuestras costas, sino, como vamos a ver, también en las costas americanas. Los orígenes de la caza de la ballena en Deba y en todo, digamos, en todos los puertos vascos, se remontan al siglo X, quizá al siglo IX, e incluso puede ser que anteriormente. Todavía no se había fundado la villa de Itziar, ni se había fundado la villa de Monreal de Deba, ni la villa de Monreal de Itziar. Como sabréis, la villa de Itziar se funda en 1294 y la villa de Monreal de Deba en 1343. Bueno, pues mucho antes, las gentes que vivían en estos lugares ya se dedicaban a la caza de la ballena. Tenemos, por ejemplo, topónimos como el de Ubestiaga, que luego veremos, que es lo que conocemos hoy día como Arnamendi, que ya se habla de que en el pasado tenían las embarcaciones desde donde salían a pescar la ballena. Fijaros, en Arnamendi, una zona absolutamente rocosa, o incluso desde el Arenal de Deba, antes de fundarse la villa de Deba, la villa de Monreal, desde el mismo Arenal, es segurísimamente, seguro, que ya saldrían los balleneros a la costera de la caza de la ballena. La primera noticia que tenemos, noticia escrita, el primer documento escrito sobre la ballena en Deba, es de unos años después, concretamente 36 años después de la fundación de la villa de Deba. Y es
un documento del año 1376, es un albalá de Enrique II de Castilla. Bueno, un albalá es una cédula real, y como os digo, es de Enrique II de Castilla, el llamado el de las Mercedes, y habla sobre las ballenas de Barras. Dice la cédula esta real que en vez de entregarle a la corona pues una tira que iba desde la cabeza a la cola de la ballena, de cada una de ballena cazada, pues bueno, era suficiente con que se entregase una ballena entera, pero no una ballena entera, sino la primera ballena cazada cada año se entregase a la corona, al rey Enrique II de Castilla y de León. Bueno, la ballena que se ha cazado, que hemos cazado, que cazaron sus antecesores aquí, en los puertos vascos, era la Balaena biscayensis, que es la ballena franca glacial, también llamada ballena de los vascos. Era una ballena mansa, lenta, confiada, para su desgracia. Se reproducía y alimentaba a sus crías cerca de la costa. Tenía una gran capa de grasa, también para su desgracia, y tenía una cosa, que cuando moría flotaba, no como otras ballenas, que cuando estaban muertas se iban a la profundidad. La ballena vasca quedaba en superficie, lo cual era muy bueno para los cazadores de ballena. Tenían un problema menos tenían. Los ejemplares de la ballena vasca solían tener un peso entre 36 y 72 toneladas, y una longitud de entre 14 y 25 metros. Las crías, que eran muy cotizadas, solían tener un peso de 1.400 kilos al nacer, y una longitud de 4 metros y medio. La gestación de estas crías solía durar alrededor de un año, poco más que el de las personas. Los partos solían tener lugar el mes de enero, que era el mes álgido de la caza. Y bueno, esta ballena tenía una cabeza muy grande, y tenía una boca en la cual tenía 300 barbas, de más de 3 metros de longitud. Y bueno, y se aprovechaba todo de esta ballena, se aprovechaban las barbas pues para hacer corsets, por ejemplo, corset para las mujeres, mangos de cuchillos. Se aprovechaba la grasa, lo más utilizado, que también llamaban saín o lumera, la grasa de la ballena. Se aprovechaba la carne. Los vascos no les gustaba la carne de la ballena y no se solía comer aquí. Lo que solían hacer era ponerla en salazón y exportarla a Francia. En cambio, la carne de las crías era muy cotizada. Esa sí se comía. Y luego lo que sí se comía y era muy apreciado era la lengua de la ballena, una lengua enorme que no estaba al alcance de todos, solamente estaba al alcance de las personas nobles, las personas muy pudientes y la iglesia. Generalmente se solía donar a la iglesia, ya que era la parte más cara de todo el animal. Luego los huesos también se aprovechaban, como hemos dicho, también pues para hacer mangos de cuchillos, en construcción. El hueso de la ballena es muy grande, en construcción, y bueno, y este era el aprovechamiento que tenía. La temporada de la caza de la ballena en nuestra costa, porque hay que diferenciar la costera de la ballena, aquí en nuestras aguas, y luego la costera en América, que es diferente, como vamos a ver. Bueno, pues la costera de la caza de la ballena en nuestras aguas comenzaba el 1 de noviembre y solía terminar a eso del 15 de marzo. Previamente al 1 de noviembre, el día 23 de octubre, era la fiesta de Santa Engracia, y se celebraba una gran fiesta en Itziar, donde, como no, había toros, mucho vino, que sería peleón seguramente, de pellejo, y también muchos excesos que imagino que serían excesos de la carne y no precisamente de la ballena. Pues se deduce de esto, la Diputación en 1743 dijo que aquí se acabó lo que se daba y prohibió ya la fiesta, la Diputación, las Juntas Generales de Guipúzcoa, mejor dicho, prohibieron esta fiesta por los excesos que se cometían en ella. La ballena se cazaba en chalupas, en lanchas balleneras, que eran una especie de pequeñas pinazas,
Y bueno, y para la caza se utilizaban arpones, solían llevar 2 arpones, y luego llevaban varias jabalinas más pequeñas, jabalinas. El arpón solía ir enganchado a una estacha, a una cuerda, lógicamente para ser lanzado contra la ballena, y no se escapase la ballena. Era un trabajo duro y muy arriesgado. Hay que tener en cuenta que la campaña aquí en el País Vasco, en nuestras aguas, era durante el mes de invierno. Duraba, pues eso, como hemos dicho, el otoño, al final del otoño y la primavera. Y bueno, hay que tener en cuenta que si el punto álgido de la caza es en invierno, hay que tener en cuenta que los inviernos de entonces no eran los inviernos de ahora. Yo que tengo 69 años, recuerdo todavía de niño las heladas que pegaba y las nevadas que había, lo crudo que eran los inviernos. Hoy día, efectivamente, el cambio climático ha hecho que todo eso desaparezca y también la climatología esta pase a ser parte de la historia. Bueno, ¿y cómo funcionaban, cómo salían nuestras lanchas del puerto? Bueno, pues primero actuaba el atalayero, la atalaya. La atalaya avisaba, avisaba del avistaje de una ballena. Y a continuación, en cuanto veían ya la señal de la atalaya, que solía ser una hoguera, el humo de la hoguera, así, bueno, salía el pregonero, el atabalero, que le llamaban, por salir con el atabal, es decir, con el tambor, salía rápidamente por las calles, cosa que nosotros no con la ballena, pero hemos conocido los que tenemos una edad, cuando había que dar el bando, bien por un corte de agua o por un corte de luz, bueno, salía, yo recuerdo en mi época, Santi Iruretagoyena, el alguacil, acompañado con Rafael Urquiri, que salía con el tambor, y iban por todas las calles anunciando, pues avisando, pues bueno, de algún acontecimiento, como he dicho, de un corte de agua o de lo que fuese. Bueno, pues cuando la atalaya avisaba, salía el tamborrero, y a continuación todas las mujeres iban corriendo al puerto para cargar en las lanchas. ¿Cargaban? Pues ¿qué cargaban? Pues queso, vino, mantas, ropa de abrigo. Hay que tener en cuenta que la operación de la caza de la ballena en invierno, con mala mar, duraba mucho tiempo, muchas horas, y el frío del invierno era un gran obstáculo. Entonces había que ir bien provistos. En la caza, para la caza, el arponero se colocaba a proa de la lancha y lanzaba el arpón, que estaba amarrado, como he dicho antes, a una larga estacha que estaba amarrada a la lancha. Existía un riesgo pero muy frecuente, y era que la estacha, al lanzar el arpón, se enredase en el pie del arponero, o heridor, que le llamaban al arponero, y este se fuese al fondo con la ballena. Enganchado con la cuerda, la ballena tiraba al fondo, y el otro al fondo enganchado con la ballena. Bueno, tras el primer y segundo arponazo, pues bueno, se lanzaban jabalinas hasta matar a la ballena. Pero si esta ballena venía acompañada con una cría, primero nuestros queridos antecesores mataban a la cría. ¿Y por qué mataban primero a la cría? Pues mataban porque sabían que la madre nunca se iba a separar de su cría. Si veían que la cría estaba muerta, la madre permanecía junto a ella. Un ejemplo de maternidad. En cuanto a la dureza del trabajo, existe documentación que nos narra, que hacen referencia a Deva, que nos narran la dureza de ese trabajo. Y tenemos uno que corresponde al año 1617, que es el tema de la ballena de Uestiaga, es decir, la ballena de Arronamendi. Y bueno, la historia nos cuenta, el documento nos cuenta cómo Juan Mari Solabarrieta, que por cierto era alcalde de Deva en aquel momento y patrón de lanchas balleneras, pues bueno, tras el aviso, pues salió ahí con sus hombres, salió con la lancha y después de varias horas ahí peleando y tal, bueno, ya matan a la ballena. Matan a la ballena, pero imaginaros, en pleno invierno, con un temporal de miedo. Y arrastrando la ballena, claro, imaginaros, venga, a remo, arrastrando hasta llevarla a la barra de Deva. Pero ¿qué ocurre? Que cuando quieren entrar en la barra de Deva en el puerto, no pueden pasar la barra por el mal tiempo, el oleaje que hay.
Entonces deciden dejar la ballena amarrada, me imagino que sería mediante algunos postes que ya tendrían preparados ahí en la playa, donde amarrarían con cuerdas. Total que bueno, la amarraron bien a la ballena y dijeron, bueno, mañana ya la meteremos a puerto, ¿eh? Y bueno, dijeron, vamos a dormir y mañana será otro día. Y efectivamente, durmieron y al día siguiente pues fueron a la ballena. Pero vaya por Dios, que allí no había ni ballena ni había nada. La mar se había llevado a la ballena. Todo el mundo movilizado a ver dónde está la ballena. Y las corrientes, algo muy típico aquí, se la habían llevado a Ubestiaga, es decir, a Ronamendi. Total, que venga, todos otra vez a Ronamendi. Y allí estaba embarrancada la ballena en Ronamendi. Amarra la ballena otra vez, desencállala de allí de las rocas y venga, otra vez a remo desde Ronamendi, desde Ubestiaga a la ría de Deva. Venga. Y van a entrar, después de mucho sufrir, y otra vez, que no pueden entrar en la ría de Deva. ¡Jo! Y a ver qué hacemos. Pues otra vez a Ronamendi con la ballena a remo, que tiene mucha gracia. Y al final ya decidieron encallarla, embarrancarla allí, en Ronamendi, y avisar a gente de los caseríos cercanos que bajaron con bueyes, con carros, en fin, montaron la de Dios. Y ya pudieron arrastrar mediante los bueyes a la ballena a una campa allí en Ubestiaga, donde se dice que la ballena fue descuartizada. Fue descuartizada. Bueno, la ballena salió a la venta, se hizo una puja y bueno, ahí competía mucha gente y la puja ganó, la subasta ganó una señora que se llamaba Catalina de Iciar, que no era de Iciar, que era del Goibar, que era una mujer empresaria, porque aquí nos pensamos que en aquella época que la mujer no se dedicaba a los... No. Había mujeres empresarias y mujeres muy potentes, mujeres con un poder económico importante. Pues esta señora pues ganó la subasta, ya se descuartizó la ballena y allí hay constancia de que por lo menos fue un tal Martín Lazcano o Martín de Lazcano, fue con sus carros, con sus bueyes, donde se cargó la grasa de la ballena y desde Ronamendi para Deva. Venga, claro, en Deva estaban los hornos de la fundición de la grasa. Bueno, y ya se fundió la grasa, y salieron 26 barricas de grasa, de 18 arrobas cada una. Una arroba castellana son 11 kilos y medio. 11 kilos y medio. En total fueron 5.383 kilos de grasa. Al costo actualizado a precio de hoy sería, para que os hagáis una idea, unos 130.000 euros. Es decir, 5.000 euros por barril de 200 litros. El barril solía tener 200 y pico, 202 o por ahí litros. Hoy día el barril de crudo creo que está a 100 y pico, a 109 euros creo que está. Imaginaos en aquella época el barril de 200 litros a 5.000 euros de hoy. Bueno, pues el cargamento de Catalina de Iciar ya fue fundido en Deva, en los hornos de Deva. Y bueno, alguno dirá, ¿y dónde estaban los hornos de Deva? Pues si alguno le sonará el nombre Lavatai. Lavatai no significa otra cosa que la vea Atari, es decir, la puerta de los hornos. ¿Y por qué se llama la puerta de los hornos? Más o menos ahí donde está enfrente de Arcacha, donde tiene la entrada del taller, la tienda de Martín Suquía, ahí había una puerta, que se llamaba la puerta de Lavatai, la puerta de los hornos. ¿Por qué? Porque donde está hoy día la plaza Araquisain, es decir, la plaza de Lavatai, ahí entre Lavatai, el bar Lavatai y el bar Salburdi, ahí estaban, fuera de la muralla, pero pegados a la muralla, estaban los hornos de fundición de la grasa. Pues ahí es donde se fundía la grasa. Generalmente, si había buena mar, lógicamente, se arrastraba la ballena hasta el arenal que estaba en la plaza de Lavatai, porque eso era un arenal también, y ya cuando bajaba la marea, ahí se quedaba varada la ballena y se podía realizar toda la operación de desguace de la ballena. Se descuartizaba y directamente iba al horno. Bueno, como hemos dicho, la ballena era muy cotizada, tenía un alto valor económico. ¿Y esto qué conllevaba? Pues que cuando se salía a cazar la ballena, pues hubiese muchas disputas, no solamente entre balleneros del pueblo, sino generalmente
entre balleneros con los pueblos cercanos, con balleneros de Motrico sobre todo, pero también de Zumaya podían ser, y solía haber muchas peleas. Un par de ejemplos para que hagáis una idea. Un pleito de 1580, es un pleito curiosísimo. La historia está en que los muticuarras Domingo de Iturribalzaga y Pedro Doñate, como digo, de Motrico, salieron con su chalupa y se encontraron con varias chalupas de barras que remolcaban a dos ballenas. Y ni corto ni perezosos, los mutricuarras empezaron a arponear a las ballenas de los de barras, según ellos, porque estaban vivas. ¿Qué ocurre? Que luego piden su parte, la parte de unas ballenas que ahí habían sido cazadas. Y claro, a juicio. Y claro, los de barras se negaban a pagar, afirmando que las ballenas ya habían estado muertas, ya que ellos ya las llevaban remolcadas. Y hubo juicio, efectivamente, y el pleito, lógicamente, se decidió a favor de los de barras. Otro caso curioso y otro pleito tiene lugar en 1670, cuando el muticuarra Antón de Burgaña hiera una ballena que posteriormente es arponeada por el de barras Sebastián de Soarte, sin el permiso del primero. ¿Qué es eso de sin el permiso del primero? Bueno, cuando uno localizaba una ballena y la arponeaba, si él veía que podía acabar, no pedía ayuda a nadie, porque solía acudir cantidad de gente. Si acudía a otra lancha, tenía que pedir permiso al heridor de la ballena, a ver si él también podía herirla, porque podía ser que el primero no podía rematar a la ballena, entonces necesitaba ayuda. Entonces daba el permiso. Bueno, pues los de barras arponearon a la ballena de Burgaña sin permiso de Burgaña. Y entonces este asunto, que fue también al juzgado, a juicio, se solucionó pues amigablemente y se repartió la ballena a medias. Aquí llegaron a buenas. Como hemos dicho antes, las atalayas tenían una gran importancia en la caza de la ballena. En Deva había varias atalayas balleneras, todavía hoy nos quedan restos de una. Por cierto, y aprovecho, creo que es el primer sábado de agosto, habrá una visita guiada dentro del programa Gureguiro, organizado por varias acciones culturales, entre ellas Cultura El Cartea, y con la ayuda del Ayuntamiento de Deva, pues habrá una visita a la atalaya ballenera de Mendata. Lo digo por si alguno de los que nos está escuchando está en el primer sábado de agosto aquí, pues bueno, tiene la oportunidad de conocer una auténtica atalaya ballenera y escuchar un poquitito la historia de la atalaya. Bueno, pues como decía, había varias atalayas. Estaba, aparte de la de Mendata, junto a ella estaba la de Ichaspe, muy cerquita. En Ichaspe todavía, debajo de la terraza de Ichaspe, de la cafetería, el bar de Ichaspe, hay un topónimo que en las cartas de Deva aparece como Talaya, lo cual ya nos está diciendo que ahí había una atalaya. Bueno, aparte de la Ichaspe, luego estaba la de Itzandi, es decir, la que estaba en la ladera de Santa Catalina, y luego estaba la de Millaga, que es menos conocida, se habla menos de ella, que estaba situada, para que os hagáis una idea, donde hoy está el chalet del notario. El chalet del notario, ahí había un gran peñón, había un peñón rocoso, que fue dinamitado. El peñón, cuando se hizo a mediados del siglo XIX, se hizo la actual carretera que va a Icía, la carretera San Sebastián, la Nacional 634. Bueno, pues ahí se dinamitó ese peñón, donde estaba la atalaya, que era la última de las atalayas que iban conectadas en red visual. Todavía entre las playas de Santiago, la playa de Deva, y la playa de Arnerillo, veréis que hay unas grandes rocas. Pues son los restos que quedaron al dinamitar el gran peñón, aquel que había, donde estaba la atalaya. Para dar el aviso, bueno, el atalayero, estaba así en su atalaya, y bueno, provisto de un catalejo, y en cuanto había el chorro de vapor y de agua de una ballena, que era como un sifón, pues enseguida encendía la hoguera y comenzaba a hacer señales de humo, de banderas, incluso con campanas también. Y como he dicho, todas estas atalayas costeras del municipio formaban una pequeña red a modo de telégrafo visual. Suele haber también, si habéis ido por la Nacional 1 a Madrid, a Burgos, veréis que a lo largo de la carretera hay una especie de torreones, son telégrafos visuales. Estas creo que son de la última guerra carlista o así. Bueno, pues funcionaban igual que los torreones telegráficos visuales.
Bueno, estas atalayas no solamente servían para avisar de la llegada de las ballenas, porque eran atalayas multifunción, eran multifunción. También servían para avisar de la llegada de barcos. Claro, cuando llega un barco, imaginaros un barco que venía de Inglaterra o de Francia, de Flandes, donde viniese, tenía que entrar al puerto, debatir una barra muy peligrosa. Entonces tenía que subir un práctico a bordo para decir por dónde tenían que ir. Y el barco era remolcado por lanchas a remo. Claro, iba sin vela. Se le baja las velas y luego es remolcado por las lanchas del puerto. Es lo que se llama el atoaje, los remolcadores hoy día, para que me entendáis. La atalaya también, las atalayas avisaban de la llegada de mal tiempo, estaban bien situadas y en lo alto, y enseguida sabía cuando llegaba un temporal del noroeste, que es por donde suelen llegar, y un vendaval de estos, pues bueno, lanzaban una señal de campana, o como digo, con señales, o con banderas, o con señales de humo, para avisar a la gente que venía temporal. O incluso para la llegada de barcos que andaban merodeando por la costa, barcos sospechosos que se pensaba que podrían ser corsarios, pues bueno, también servían para todo, ya veis, meteorología, atoaje, tenían multifunción, como he dicho antes. Bueno, todas las temporadas salía la plaza de atalayero. Los atalayeros eran elegidos por los mayordomos de la cofradía para trabajar desde el 1 de noviembre hasta el 15 de marzo. El sueldo solía correr a cargo de la cofradía, pero también se llevaban una comisión por las ballenas cazadas. O sea que, bueno, no era un mal oficio tampoco. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar un poquitito sobre ya la gran aventura americana, de cuando los marinos vascos ya se lanzan a las campañas de la caza de la ballena en Terranova, en América, y no solamente de la ballena, sino también del bacalao. Ahí comienza la pesca del bacalao. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un madrigal que, como he dicho al principio también, es un madrigal de la época renacentista y, como he dicho al principio, también nos va a llevar un poquitito a transportar en el tiempo aquellas épocas. Bueno, hacia 1515, 1517, por ahí, esa época, ya se ha agotado bastante la ballena en nuestras aguas. Entonces los cazadores de ballenas pues van buscando nuevos caladeros. Primero será Asturias, Galicia, Islandia y por fin, bueno, llegan a América. Llegan a América, donde la ballena era bastante más abundante que aquí. Y en América, pues bueno, llegan a Terranova, van montando ahí sus asentamientos en Terranova, en Labrador, en el Golfo de Río San Lorenzo. Bueno, y la campaña americana era justo lo contrario que la campaña en nuestras aguas. Antes hemos hablado que aquí la campaña en invierno, pues ahí justo todo lo contrario.
Allí la campaña era de abril, es decir, de primavera a otoño, a octubre, al mes de octubre. Bueno, antes ya hemos hablado también del gran negocio de la ballena, pero bueno, iba a pequeña escala, porque era ballena por ballena. Allí en América ya van a lo grande. Van con grandes galeones, llegan allí, amarran el galeón, ellos se han construyen hornos, los hornos para la fundición de la grasa. Cuando van a América van cargados con tejas para hacer los hornos, con material de construcción, que lo utilizan como lastre del barco al ir vacíos hacia América, pues llevan tejas, herramientas, ahí construyen sus hornos, sus asentamientos, y bueno, y llegan con sus galeones, y la pesca será igual que la de aquí. Amarran el galeón ahí en el puerto, en la bahía, bahías como Red Bay y tal, Port des Basques y tal. Y bueno, y ellos pescan pues eso, igual que aquí, salen con las lanchas, en cuanto ven la ballena, arponazo limpio, remolcan la ballena en la instalación en tierra, funden en tierras americanas la grasa, y según se va fundiendo la van cargando en barriles y van cargando los galeones, en los galeones, en los barriles de las barricas de grasa de ballena, del saín. Bueno, era un gran negocio porque un galeón de estos podía traer perfectamente pues 1000 barriles de saín, es decir, de grasa de ballena. Y 1000 barriles de saín pues suponían a precio de hoy unos 5 millones de euros. Eso es mucho dinero, 5 millones de euros. Bueno, a veces también la campaña era un desastre. Tenemos un dato de la campaña 1576-77, cuando por primera vez un barco se queda allí en América, en Terranova, allí atrapado por los hielos. Tuvieron que hibernar allí, murió mucha gente, y el capitán de barra Pedro Lavarrieta volvió con una carga de tan solo 3 barriles de grasa. 3 barriles. ¿Qué pasó a la vuelta? Pues claro, los marineros se amotinaron y se montó la de Dios es Cristo. Bueno, tenía aparte había grandes riesgos, como eran las enfermedades, los hielos que ya hemos dicho, y luego los indígenas también, que eran salvajes, como pone la documentación, habla de salvajes. Así tenemos noticias de que el año 1613, el texto leo tal cual, SIC, dice: en la trova a la pesquería de ballenas, herida una, la estacha llevó a Nicolás Gárate, un marinero de Deva. Hemos hablado antes del peligro de la estacha, lanzar el arpón que se enrollaba la estacha en la pierna. Pues mira, aquí tenemos al de barra Nicolás Gárate, que se fue al fondo del mar con una ballena. Otra noticia tenemos correspondiente a 1664, y dice el texto del documento: vino la nueva de cómo en una nao de San Sebastián mataron los salvajes a Lucas de Andonaegui y Juan Martínez de Cristo, de Barras ellos, con otros 3 marineros de la dicha nao. O sea que había también a veces conflictos con los indios. Tenía su peligro, tenía sus riesgos, pero no fue lo normal, como vamos a ver. Y ya hemos dicho pues eso, en cuanto a la técnica de caza, repetir que era la misma que la que se realizaba aquí en esas aguas, a base de arponazo. Y en cuanto a la relación que comentaba con los indígenas, bueno, las tribus que había en las zonas donde estaban nuestros marinos solían ser los Mi'kmaq, los montañés y los inuís. Los Mi'kmaq y montañés se llevaban muy mal entre ellos, muy mal, eran tribus muy belicosas. Eso que vemos en las películas de que les cortan la cabellera y tal, bueno, entre ellos se cortaban las cabelleras. Estaban toda la vida en guerra entre ellos. Eran tribus algonquinas, y bueno, cuando llegan los vascos, pues bueno, tienen relación con ellos, y hacen sus negocios con ellos, y estos llevan hachas, cuchillos, sidra, y las intercambian con los indígenas por pieles de marta, pieles de castor, con lo cual se podían sacar un sobresueldo en la campaña, con el negocio que hacían. El año 1625, el cronista de Lezo, Lope Martínez Isasti, escribía, leo porque tiene gracia, dice: en región tan remota como Terranova han aprendido los salvajes montañeses
con la comunicación que tienen con los marinos vascongados que van cada año por el pescado bacalao, que entre otras cosas, preguntándoles en vascuence, «¿No la saudé? ¿Cómo estás?», responden graciosamente, «Apaisac o Beto», es decir, los curas mejor, sin saber ellos qué cosa es clérigo, cura, sino por haberlo oído. Y dice Lope de Isasti, «Hablan y tratan con los nuestros y ayudan a beneficiar el pescado en la ribera a trueque de algún pan, bizcocho y sidra que allá no tienen ellos». Ya vemos que hay una relación de trueque, de cambio. Bueno, y esta relación hace la necesidad de entenderse entre ellos, hace que se vaya creando un pidgin, es decir, un idioma comercial, digamos, lo que llamamos un pidgin, que es una mezcla, en este caso, de algonquino, que es el idioma que hablaban los indios estos, y el euskera. Y así se hace una mezcla, como solemos ver en las películas, de mezclas de palabras indias con... igual. Pues en este caso, palabras indias con el euskera. Por ejemplo, hay documentación donde tenemos palabras que utilizaban los indios para comerciar. Hay muchas, pero yo voy a leer unas cuantas. Por ejemplo, anía. Ellos, anía, que en euskera, anaya, para decir hermano. La palabra endía, que utilizaban los indios para decir a un día, es decir, grande. La palabra quesona, que es guisona, hombre. Elegue, para decir erregue, es decir, rey. La palabra maquilla, bastón. Espata, que es espata, espada. Y así muchas palabras más, que utilizaban los indios para entenderse con los marinos vascos. Una cosa muy curiosa. Tenemos un ejemplo muy bonito de un marino de barra, este es un hecho acaecido, es un hecho histórico, acaecido en 1620. Nos lo cuenta quien fuera párroco de Deva y de Icíar, don Pedro Josef Aldazábal Murguía, nos lo contaba en 1769. Es una historia muy bonita y el protagonista es Francisco de Soarte, que ya el apellido, ya Soarte, pues ya nos habla de su procedencia, quizás su procedencia del caserío Soarte, que es uno de los caseríos también más antiguos de Deva. Cuenta la historia que, Pedro de Soarte, capitán de un galeón ballenero, ahí se fue a Terranova, a las aguas americanas, y estando allí en su galeón, ya en la costa, vio pasar una canoa donde iban a bordo un matrimonio joven de nativos indios con una niñita pequeña en la canoa, la llevan en brazos. Y el primer pensamiento, lo cual ya nos hace pensar un poquitito la forma de pensar de aquellos hombres, de aquellos tiempos, lo primero que se le ocurrió al ver a aquella gente fue pobres gentes, pobres salvajes, que por no haber conocido la palabra de Dios no van a poder entrar en el reino de los cielos. Y dice Aldazábal Murguía que se apiadó tanto de ellos que lo que hizo fue subirlos a bordo, canoa incluida, por supuesto, al matrimonio con la niña, con la canoa los subía a bordo. Y ya cuando llegaron al punto donde iban a pescar y tal, estuvieron bajo su custodia, los trató maravillosamente, pero claro, llegó el tiempo de que había que partir, había acabado la campaña y había que partir a Deva con el cargamento. Pues estos aquí no se van a quedar. Y ahí se viene para Deva, al puerto de Deva, desde Terranova con los indios. Con el padre, con la mujer y con la niña. Llegan a Deva, pero cuenta... Tiene gracia la cosa. Cuenta Aldazábal Murguía que el indio, el salvaje, salió tan bravo y montaraz que fueron inútiles todas las diligencias y fue preciso tenerle todo el año en prisiones por su crueldad y sevicia. Antes he dicho que los Mi'kmaq y todos los montañés y tal, los Beothuk, que eran los mayores enemigos de los Mi'kmaq, se arrancaban las cabelleras, o sea, estaban todo el día guerreando. Entonces yo me estoy imaginando a un indio que le han traído a una tierra extraña, no conoce a nadie, aquí, mosqueadísimo, tirando de cuchillo, claro,
a la cadena, rápidamente, a la cárcel, y aquí le tuvieron. No pasó lo mismo con su esposa, con su mujer y con su niña, que Soarte, el capitán Soarte, los llevó, los acogió en su casa, y bueno, la niña y la mujer fueron bautizadas, A la niña se le impuso el nombre de María de Iciar. Y bueno, y al bautizo de madre e hija asistieron todas las autoridades de la villa. Se hizo una gran fiesta. Y dice el relato que aprendieron la lengua vascongada. Aquellos indios que vinieron de América aprendieron la lengua vascongada. La niña murió muy jovencita y cuenta Aldazábal Murguía que cuando la niña estaba agonizando y muriendo, veía a una señora, y la niña quería ir con la señora. Supuestamente nos da a entender que era la Virgen de Iciar. Y la niña hablaba con la señora aquella, con la Virgen de Iciar, una señora a la que nadie veía más que la niña. Bueno, y aquella canoa que hemos dicho que también embarcó Soarte en su galeón, esa canoa ha estado hasta hace poco tiempo en la sacristía de la iglesia de Iciar. Yo la he conocido. Ha estado allí hasta los años 60, hasta después del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II trajo grandes reformas, incluso en las arquitecturas y decoraciones de los templos. En la sacristía de Deva, yo recuerdo de niño, había una gran cantidad de devotos, cadenas de gente que había estado cautiva en Argel, muletas de heridos, con piernas quebradas, y bueno, y entre los numerosos barcos también, maquetas de barcos, y había también una canoa que estaba ahí en la pared, enganchada en la pared. Recuerdo todavía cómo estaba forrada con pieles de foca. Recuerdo como si lo viese, cómo le caía una de las pieles, estaba a medio caer. O sea que ha existido, la historia es real porque la pena es que no se haya conservado esa canoa, que yo la he conocido, como digo, porque sería un elemento etnográfico histórico muy importante hoy día. Pues alguien decidió acabar y mandarla a la basura. Una pena. Bueno, hemos dicho que Deva era un importante puerto, pues más que importante, muy importante puerto. ¿Por qué? Porque era un puerto estratégico. Hay que tener en cuenta que el puerto de Deva es el puerto más cercano a la llanada alavesa, y en consecuencia a Castilla. Entonces, bueno, entraban los barcos, no solamente los barcos de barras en el puerto de Deva, entraban barcos también de otros puertos, de Zumaya, de Motrico, de Ondarroa, de Guetaria. ¿Por qué? Porque, aparte de la gran cantidad de hornos de fundición que había y del gran número de lonjas, la carga iba directamente hasta Alzola. En Alzola se desembarcaba, en el puerto fluvial de Alzola se desembarcaba y se cargaba en recuas de animales, en carros, de bueyes, de mulos, los barriles de la grasa, y se llevaban ya por el Alto Deva, llegaban a la llanada alavesa, a tierras de Álava y de ahí a Castilla. Era el camino más corto, luego era un puerto estratégico. Logísticamente hablando era muy estratégico. Había familias muy importantes, familias balleneras, con galeones, como eran los Arriola de Urasandi, los Irarrázaval, los Asiola, los Alós de Amilibia, la familia de los Espilla, los Zerain, los Sorasu, también importantes balleneros, los Cigarán, los Yarza, los Licona, Retén, Zuelzu, Soarte. Si os dais cuenta, he dicho unos nombres y ya empezamos ya. Sorarte, un caserío, Soarte. Zuelzu, un caserío. Retén, ha desaparecido, estaba en Iciar, yo lo he conocido. Yarza es Igarza, es decir, Igarza. Actualmente sigue existiendo el caserío Igarza, que luego se transformó en Yarza. El caserío Cigarán, Sorasu. Si os vais dando cuenta, se repiten los nombres de las casas, de los antiguos caseríos, que dieron cantidad de hijos que se dedicaron a este negocio, al negocio del mar. Y bueno, y barcos muy importantes y muy conocidos, como fueron la Concepción, la Trinidad, Nuestra Señora de Iciar, estos eran de Julio Pérez de Arriola y Domingo Sorasu. Luego estaban los Tres Reyes, de Miguel de Zerain, el San Andrés, de Juan de Ciarán, el Santa Lucía, de Martín Ochoa de Irarrázaval, la Magdalena, de Martín de Licuna y Domingo Gárate, el San Nicolás, de Juan Espilla y Juan de Ciarán, la Santa María, de Espilla y de Sorasu,
la San Miguel de Ciarán y de Yarza, la Concepción Menor de Joaquín de Retén, la Concepción Mayor de Pascual de Zubelzu, bueno, y así podríamos seguir con numerosos barcos, numerosos barcos. Existe mucha documentación sobre esto en el archivo Protocolos de Oñate, y una de las grandes investigadoras fue la inglesa, afincada en Canadá, la gran investigadora que pasó muchísimas horas de su vida dentro del archivo Oñate, investigando sobre el tema de los balleneros, que fue Selma Huxley, una mujer importantísima en la historia ballenera de Euskal Herria. Bueno, muchos de estos barcos en 1588 fueron movilizados y llamados, tuvieron que venir de dejar las campañas de Terranova y fueron obligados a formar parte de la grande y felicísima Armada, la Armada Invencible, contra su voluntad, porque la verdad es que no fue ningún chollo para esta gente, porque claro, en teoría ellos iban a cobrar, todos los armadores de estos barcos iban a cobrar, cosa que no ocurrió. Muchos perdieron los barcos. Por suerte, Deva contribuyó con 6 barcos a la Armada Invencible y los 6 pudieron llegar a Deva. Muchas bajas, tuvieron muchas bajas, solamente 17 de Barras, pero lógicamente murió mucha gente en estos barcos porque las tripulaciones de los 6 barcos de Barras eran de Lekeitio, de Ondarroa, de Motrico, lógicamente de Deva y de Zumaya. La peor parte le llevaron los marineros lequitiarras, embarcados en barcos de Barras. Murió mucha gente de Lekeitio. Y bueno, así acabó la felicísima Armada. Y ya para terminar, y volviendo a la ballena en sí, quisiera decir que en la actualidad tan solo quedan alrededor de 350 o a lo sumo 400 ejemplares de la especie vizcayensis, de la ballena de los vascos, aquella que tanta riqueza dio a nuestros pueblos, orgullo a nuestros escudos y fama a nuestro pequeño país. Todas ellas, las que quedan, se encuentran en el Atlántico Norte, en las costas americanas, y a pesar de estar protegidas, desgraciadamente están en peligro de extinción. Ya no llegan a nuestras aguas. Durante el siglo XIX se cazaron tan solo 4 ejemplares en Euskal Herria. Y en el siglo XX, la última que se cazó fue en 1901, en Orio, y a base de dinamita. La sobreexplotación durante siglos de este bello animal, el intenso tráfico marítimo, la velocidad de los buques que aniquilan con sus proas a estas nobles criaturas. Yo he sido desgraciadamente testigo y protagonista involuntario de ello. Las redes de los grandes pesqueros donde quedan condenadas a muerte. La contaminación de los mares con los malditos plásticos. El cambio climático que tanto tiene que ver con la mano humana. Son los culpables. Y ahora nos ha llegado la hora de los lamentos. ¡Ay, pobres ballenas nuestras! ¡Ay, pobres de nosotros! Nik maite bat dudalakoz, txelos izan da mundia. Harreza hazie bedea, eta utzi enienia. Mutil gazte bilhoi, ofiziale berria. Zunien txegreki egin derozu, Kita duren dut eria, oi,
bera baniz mintzatu, ni zutaz beno lehenago, zuzira nitaz trufatu, zu ezo